Eh, Buenas noches, les saludo desde Guadalajara, Jalisco, o mejor dicho, desde Tonalá, Jalisco, que es la misma zona metropolitana, y vamos a darle conclusión ya al curso de las 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida y con un colofón relacionado con el sentido de la vida. Como les comentaba antes de la grabación, no pretendemos hacer un análisis o un psicoanálisis, porque para eso hay muchos videos y especialistas en el área, sino que nosotros le vamos a dar un enfoque desde el punto de vista de la Kabbalah y creo que nos puede dar una luz incluso mayor, conociendo pues los estudios de los especialistas que nos ayudan muchísimo. Esto complementa muchísimo todavía e incluso puede aclararlos más de los que algunos no lo pueden hacer. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Vamos pues podríamos mencionar muchos estudios, pero hay una experiencia de vida que en realidad pues ha impactado en la literatura universal y es la experiencia que tuvo el, el psicoanalista y el médico Víctor Frank cuando estuvo y vivió en los campos de concentración nazi y fue una experiencia muy dura para él y pues en ese estado, ¿qué sentido tiene la vida? Y bueno, pues creo que algunos de ustedes ya los conocen. Pero vamos a rescatar algunos conceptos. Por ejemplo, cuando empezamos a reflexionar del sentido de la vida, pues en muchas personas hay un vacío existencial. Pues recientemente, en tiempos de el hombre, cuando hablo de hombre, hablo de hombre-mujer, si estamos hablando de especie, ha sufrido una gran pérdida. Las tradiciones ya no han sido las mismas como eran antes. Y pues obviamente su conducta se está diluyendo a pasos agigantados, pues carece de un instinto que le diga qué es lo que hay que hacer. Como ya no tiene esas tradiciones que le indiquen, o cuando menos se están diluyendo, lo que debe hacer, en ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer y en su lugar desear hacer lo que otras personas hacen. Algunas personas pues se conforman y otras personas quieren pues un totalitarismo. Bueno, leo textualmente lo que nos comparte. Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer, un físico cuántico, cuando decía que aparentemente la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre dos extremos, de la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío de hoy es causa de más problemas que la tensión y desde luego lleva más casos a la consulta de la psiquiatría. Estos problemas se hacen cada vez críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento en el promedio de tiempo de ocio para los obreros. Lo único malo es que muchos quizás no sepan qué hacer con todo este tiempo libre recién adquirido. Y esto lo estamos viendo pues en la robótica. Nos dice, pensemos por ejemplo en la neurosis del domingo. O sea, hay personas que los domingos pues se desesperan porque no saben ni qué hacer. Esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido en sus vidas, cuando en el trajín de la semana se acaba y entre ellos se pone de manifiesto su vacío interno. No pocos casos de suicidio pueden rastrearse hasta ese vacío existencial. No es comprensible que se extiendan tantos fenómenos como el alcoholismo, la delincuencia juvenil,
la reclusión, por ejemplo, que hoy estamos viviendo del crimen organizado, a menos que reconozcamos la existencia del vacío existencial, que le sirve de sustento, y esto es igualmente válido en casos de los jubilados y de las personas de edad en vejez. Bueno, dice, el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro, de una hora a otra. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto, es decir, cada uno de nosotros tenemos un ticún personal. Por tanto, si puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse, su tarea es única, como única es oportunidad para instrumentarla. Como quiera que toda situación vital representa un reto para el hombre y le plantea un problema que solo él debe resolver, la cuestión del significado de la vida puede ser en realidad invertirse. En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de la vida, nos dice, sino comprender que él es, más bien que es él a quien se inquiere. En otras palabras, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar la vida. Aquí entre paréntesis decimos que en el juicio celeste, cuando nosotros dejamos este mundo, se nos va a preguntar cómo te fue allá abajo. Entonces, ahí tenemos que responder sobre el sentido que le dimos a nuestra vida. Bueno, en la visión de los especialistas, el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina como autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta por simple razón de cuanto más se esfuerza el hombre por conseguir, más se le escapa, pues solo en la misma medida que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esta misma medida se autorrealiza. Bueno, en otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se le toma como un efecto secundario de la propia trascendencia de su camino. Es decir, como no es como una meta, sino como parte de la vida. Entonces, por tanto, la autorrealización no debería ser el objetivo de la vida. Finalmente, los médicos, y esa experiencia de Viktor Frank nos dice que hay problemas metaclínicos, o sea, más allá de lo clínico. Dice, cada día que pasa el médico se ve confrontado más y más con las preguntas, ¿qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento? Después de todo, cierto que incesante y continuamente la psiquiatría le abordan hoy pacientes que le plantean problemas humanos más que síntomas neuróticos. Algunas de las personas en la actualidad visitan la psiquiatría hubieran acudido en tiempos pasados a un pastor o a un sacerdote o a un rabino, pero hoy por lo general se resisten a ponerse en manos de un eclesiástico, de forma que el médico a veces tiene que hacer frente a cuestiones filosóficas más que a conflictos emocionales, nos comparte. Y esta experiencia nos dice mucho. Dice, me gustaría citar el siguiente caso. En una ocasión, la madre de un muchacho que había muerto a la edad de 11 años fue internada en mi clínica tras un intento de suicidio. Mi ayudante la invitó a unirse a una sesión de terapia de grupo y ocurrió que yo en la habitación donde se desarrollaba la sesión de psicodrama,
En ese momento ella contaba su historia. Decía que a la muerte de su hijo se quedó sola con otro hijo mayor que estaba impedido como consecuencia de la parálisis infantil. El muchacho no podía moverse ni era empujado a una silla de ruedas. Y era empujado a una silla de ruedas. Y su madre se rebelaba contra el destino. Ahora bien, cuando ella intentó suicidarse junto con su hijo, fue precisamente el inválido, el tullido, quien le impidió hacerlo. Él quería vivir. Para él la vida seguía siendo significativa. ¿Por qué no habría de serlo para su madre? ¿Cómo podía seguir teniendo sentido su vida? ¿Y cómo podríamos ayudarla a que fuera consciente de ella? Bueno, en una experiencia paralela, dice, participé en la discusión y me dirigía a otra mujer del grupo. Le pregunté cuántos años tenía y me contestó que 30. Yo le respondí, no, usted no tiene 30, sino 80. Está tendida en su cama moribunda y repasa lo que fue su vida. Una vida sin hijos, pero llena de éxitos económicos y de prestigio social. A continuación le invité a considerar cómo se sentiría ante tal situación. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué le diría a sí misma? Dice, voy a reproducir lo que dijo exactamente tomando la cinta que grabó la sesión. Dice, oh, me casé con un millonario. Tuve una vida llena de riquezas y la viví plenamente. Coqueteé con los hombres, me burlé de ellos, pero ahora tengo 80 años y sin hijos. Al volver la vista atrás, ya vieja como soy, no puedo comprender el sentido de todo aquello. Y ahora no tengo más remedio que decir, mi vida fue un fracaso. Entonces, dicen, invité a la madre del muchacho, a la que se paralítico, con el que se iba a suicidar, a que se imaginara ella misma en una situación semejante, considerando lo que había sido su vida. También dijo, yo quise tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo se me murió. El otro hubiera tenido que ir a alguna institución benéfica y yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tullido e inválido, es mi hijo, después de todo. De manera que he hecho lo posible para que tenga una vida plena. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. Al llegar a este punto rompió a llorar y sollozando continuó. En cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir, mi vida estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Entonces aquí vemos las dos facetas de una vida distinta. Al considerar su vida como si estuviera en el lecho de muerte, pudo de pronto percibir que ella un sentido de una vida tan corta como, por ejemplo, la del hijo muerto, puede ser tan rica en alegría y amor que tuviera mayor significado que una vida que hubiera durado 80 años. Pasando un rato, procedí a hacer otra pregunta. Esta vez me dirigí a todo el grupo. Les pregunté si un chimpancé al que había utilizado para producir el suero de poliomielitis y por lo tanto había inyectado una y otra vez, sería capaz de aprender el significado de su sufrimiento. Al unísono todo el grupo contestó que no, rotundamente. Debido a su limitada inteligencia, el chimpancé no podía introducirse en el mundo del hombre, que es el único mundo donde se comprendería su sufrimiento. Entonces, continué formulando las siguientes preguntas. ¿Y qué hay del hombre? ¿Están ustedes seguros de que el mundo humano es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista posibilidad de otra dimensión, de un mundo más allá del mundo del hombre, un mundo en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga una respuesta? Bueno, y aquí habla del suprasentido. Cuando hablamos del suprasentido, entonces ya estamos conectándonos con la supraconciencia. Desde el punto de vista, pues, científico, la supraconciencia, pues, no tiene
soporte como tal, pero sí se acude a la supraconsciencia, es algo que está más allá del consciente humano lógico, intelectual y de la razón. Entonces, en este sentido último, la supraconsciencia está la conexión, obviamente, con un ser superior, excede y sobrepasa necesariamente la capacidad intelectual del hombre. En el término suprasentido, lo que se le pide al hombre no es, como predican muchos filósofos existenciales, que soporte la insensatez de la vida, sino más bien que asuma racionalmente su propia capacidad para aprender toda la sensatez incondicional de esta vida. Logos es más profundo que lógica. El psiquiatra que vaya más allá del concepto de supra, sentido, más tarde o más temprano se sentirá desconcertado por sus pacientes. Como me sentí yo cuando mi hija de 6 años me hizo esta pregunta. ¿Por qué hablamos de Dios bueno o del buen Dios? A lo que le contesté. Hace semanas tenía sarampión y ahora el buen Dios te ha curado. Pero la niña no quedó muy contenta con lo que mi respuesta y replicó. Muy bien, papá, pero no te olvides de que primero él me envió el sarampión. Entonces, pues allí hay cualquiera se desconcierta, pero vamos a seguir adelante porque esto se aclara bien. No obstante, cuando un paciente tiene una creencia religiosa firmemente arraigada, no hay manera de utilizar un efecto terapéutico sobre sus convicciones y por consiguiente reforzar sus recursos espirituales. Para ello, el psiquiatra ha de poner en su lugar al del paciente, se ha de poner en su lugar, mejor dicho. Y esto fue exactamente lo que hice. Por ejemplo, una vez que me visitó un rabino de Europa Oriental y me contó su historia, había perdido a su mujer y a sus 6 hijos en el campo de concentración de Auschwitz, que es donde el autor del libro ahí estuvo también recluido, muertos en la cámara de gas, y ahora le ocurría en su segunda mujer, era estéril. Le hice observar que la vida no tiene como única finalidad la procreación, porque entonces la vida en sí misma carecería de finalidad. Y algo en que en sí mismo es insensato no puede hacerse sensato por el solo hecho de su perpetuación. Ahora bien, el rabino enjuició su difícil situación. Como judío ortodoxo que era, aludiendo a la desesperación que le producía el hecho de que su muerte no había ningún hijo suyo para rezarle el Kadish. Ya saben que el Kadish pues, se reza al final. Cuando una persona fallece, los hijos, los familiares cercanos, le hacen la oración del Kadish para ayudarle a elevar su alma o no pasar por el tribunal celeste. Bueno, dice, pero yo no me di por vencido e hice un nuevo intento para ayudarle, preguntándole si no tenía ninguna esperanza de ver a sus hijos de nuevo en el cielo. Mas la respuesta a mi pregunta fueron sollozos y lágrimas, y entonces salió a la luz la verdadera razón de su desesperación. Me explicó que sus hijos, al morir como mártires inocentes, ocuparían en el cielo los más altos lugares y él no podría ni soñar, como viejo pecador que era, con ser destinado a un puesto tan bueno. Yo le contradije, pero repliqué, no es concebible, rabino, que precisamente sea esta la final de que usted sobreviviera a su familia, que usted pueda haberse purificado a través de aquellos años de sufrimiento. Nosotros sabemos que el sufrimiento es purificación también, pero es purificación por fuego, ya lo hemos aprendido. Dicen, y continúa, que usted pueda haberse purificado a través de aquellos años de sufrimiento, de suerte que también usted, no siendo inocente como eran sus hijos, puede llegar a ser igualmente digno de reunirse con ellos en el cielo. ¿No está escrito en los Salmos que Dios conserva todas nuestras lágrimas? Y si tal vez ninguno de sus sufrimientos haya sido en vano, por primera vez en muchos años, y al amparo de aquel nuevo punto de vista que tuvo oportunidad de presentarle, el rabino encontró alivio a sus sufrimientos. Bueno,
aquí en capacidad de médico y psicólogo, pues le dio algún consuelo al rabino. Pero imagínense, un rabino, que es un líder religioso, espiritual, en una encrucijada como esa, sencillamente, pues no se ha asomado a la Cábala. Por eso, ese es sufrir y ese es llorar. Pero bueno, sigamos adelante. Ya en los últimos dos comentarios que nos hace. La transitoriedad de la vida. A este tipo de cosas que parece adquirir significado al margen de la vida humana pertenecen no ya solo el sufrimiento, sino la muerte, no solo la angustia, sino el fin de esta. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es en lo que ella hay de potencial y que en el momento en que se realiza, se hace realidad, se guarda y se entrega al pasado, de donde se rescata y se preserva la transitorialidad. Porque nada en el pasado será irrecuperablemente perdido, sino todo se conserva irrevocablemente, de suerte que la transitoriedad de nuestra existencia, de modo alguno, hace que ésta carente de significado, pero sí configura nuestra responsabilidad, ya que todo depende de que nosotros comprendamos que las posibilidades son esencialmente transitorias. El hombre elige constantemente entre la gran masa de posibilidades presentes. ¿A cuál de ellas hay que condenar, a no ser cuál de ellas debe realizarse? ¿Qué elección será una realización imperecedera, una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el monumento de su existencia. Bueno, en el sentido de la vida también es por amor. El amor constituye algunas imágenes, pero también el amor constituye la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada. Y lo que es más, ver también sus potencias. Lo que todavía no se ha revelado, lo que ha de mostrarse todavía más mediante su amor, la persona que ama posibilita al amado a que se manifieste sus potencias, al hacerle consciente de lo que pueda ser y lo que pueda llegar a ser, logra en estas potencias se conviertan en realidad. Bueno, hasta aquí la traducción al texto. Algunas traducciones son un poquito así medias rebuscadas, pero lo que sí nos habla es de que hay muchos cuestionamientos de hacia dónde se debe dirigir uno, en qué condiciones o cuál es el sentido de seguir vivos en este mundo y que pues estamos viviendo continuamente sin saber exactamente para dónde vamos y hay mucha incertidumbre. En el sentido de la vida, desde el punto de la Kabbalah, nos va a simplificar esta visión. Nosotros en la clase anterior vimos cómo cada séfira es un estado de conciencia que está conectado con la conciencia divina y cómo nosotros a través de ella vamos a conectarnos hasta subir al, al mundo espiritual donde nos corresponde. Bueno, cuando hablamos de la Geula, cuando hablamos de la redención o la redención final, si nosotros hablamos de redención, ¿qué quiere decir? Que ya hemos redimido todo nuestro tikkun, todas nuestras faltas en este mundo y por tanto ya no tiene objeto seguir aquí. Si nosotros trazamos una línea en el árbol de la vida, en el mundo espiritual está principalmente constituido por estas tres sefirot. ¿Sí? Estas tres sefirot son Keter, Jochma y Binah, donde aprendimos que hay una misericordia absoluta.
y que de Binah para abajo lo que hay es el mundo astral, ¿sí? Ese mundo astral está en esta zona. Ahorita vamos a ver un diagrama. Este es el mundo astral. Entonces, nuestro verdadero origen, nuestra casa, está en Binah. El mundo astral está definido como las 6 sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesad, Hod y Yesod, que son las que aquí estamos viendo. Y aquí es donde nos encontramos actualmente, que es Malhut. En Malhut es la tierra física donde nosotros estamos habitando justo en este momento, en este tiempo de conciencia. Entonces, nosotros antes de venir al mundo, nuestra alma vivía en Binah. ¿Sí? No teníamos nuestro cuerpo, pero nuestra alma allí era su verdadera casa. En esa dimensión o estado de conciencia mismo, este estado se alimenta de Jochma, de esta sefira se alimenta. Es decir, todo lo que aquí existe se alimenta de Jochma. Como se explica en Génesis, en Bereshit, se nos dice que antes de venir a este mundo ya teníamos la redención. Es decir, no teníamos por qué venir para acá, porque ya se nos había dado todo. Y ahora nos encontramos desde acá hasta acá. Hay una caída tremenda, pasando por unas situaciones realmente complicadas. Y en este mundo nos encontramos en esta tierra física con un cuerpo físico y dependiendo de una multiplicidad de vicisitudes que dependen principalmente del sistema astral, es decir, desde Júpiter hasta la Luna, que afectan a la Tierra. Todo un sistema armado que funciona en piloto automático, ¿sí? Entonces, ¿con qué propósito estoy yo aquí? De acuerdo a las leyes del Tikkun, este sistema funciona en piloto automático si nosotros no hacemos nada y por tanto el karma, y ese karma generalmente se ejecuta el destino con rigor y con dureza en su faceta negativa. Bueno, pero si ya lo teníamos todo, o si ya lo tenía todo, y estábamos en la redención antes de venir este mundo, ya lo teníamos, ¿por qué me bajan hasta acá? Y ahora, pues no lo tengo y ahora estoy sin nada. ¿Por qué era necesario venir en este sistema astral, con este sistema en que hay una infinidad de pruebas, obstáculos, de sufrimientos, de reveses, de llantos, de accidentes, de divorcios, de pérdida de honores, de categoría, de trabajo, de dinero, pérdida de todo? Si nosotros estamos en abundancia aquí antes de nacer, ¿qué necesidad de venir a una situación donde no tengo nada? Obviamente aquí viene luego el sistema el tema del pecado original, que sabemos que efectivamente fue un sabotaje, pero no fue principalmente la causa. Entonces, ahora, ¿por qué tengo que empezar de nuevo? ¿Por qué tengo que volver a subir? Para yo regresar acá donde ya está la redención, la Geulá, ahora me tienen que hacer volver a subir para llegar a mi origen. Tengo que empezar de nuevo. ¿Por qué tengo que volver a subir? Me bajan a lo más bajo de la escalera y ahora me dicen sube. ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas vicisitudes en estos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o hasta 100 años? Y no acabamos con un problema cuando ya viene otro. Y no pasamos de tener un disgusto que ya cae otro. Y una pena y ya viene otra, etcétera, etcétera.
Hay momentos de veras realmente complicados, hay momentos a veces de tranquilidad, de paz, pero como que no tenemos control de ello. Entonces, pues parece que no tiene sentido, ahora sí, no tiene sentido. La respuesta es que nosotros se lo pedimos a nuestro Creador. ¿Por qué lo pedimos nosotros a nuestro Creador? Diríamos entonces que estábamos medios locos o estábamos medios mal, porque teníamos que bajar de ese nivel espiritual en el que teníamos todo, pero teníamos algo más. Pero teníamos mejor una gran vergüenza. Es decir, lo teníamos todo sin merecerlo, efectivamente. Y como no lo merecíamos, teníamos todo más que algo más, una gran vergüenza por no merecerlo. Es como si nos dieran un sueldo de trabajos que no hemos realizado, pues no te ha costado trabajo. Entonces, pues hay una vergüenza por ello, o hay un sentido de que no, pues no eres merecedor de ese sueldo porque no te has trabajado. O por ejemplo, si nos dan un título, una profesión que no hemos cursado por años, pues ¿qué podemos decir? Bueno, yo realmente necesito cursar toda esa carrera, por tanto, para tener el mérito de tener ese título. Aparte de no saber qué hacer, simplemente poder tener un título que en realidad cuando se trata de ejercer, pues no sabes qué hacer. Entonces le dijimos a Dios, pues mira que me tienes en una sobreabundancia. Tú me das toda la plenitud que puedo imaginar, hasta mis deseos más recónditos, me los estás dando en demasía, más de lo que yo necesito. Como la historia del rey, el mendigo que se llevó al rey a su palacio, recuerda, que le digo, lo tengo todo, al tiempo tenía todo, hasta que luego lo vio triste, dice, pero es que no me das la oportunidad de merecerlo. Entonces así estábamos nosotros con esa vergüenza. Pues así le dijimos, pues así yo no lo quiero. Yo lo quiero, yo lo quiero ganar con mi propio esfuerzo y con mis propios méritos. Eso lo dijimos a nivel de almas. Entonces, una gran parte decidimos bajar, pero hay otras que no quisieron bajar. Y esas otras que no quisieron bajar no tienen libre albedrío y están ejerciendo como ángeles, pero no tienen libre albedrío. Tienen actividades muy específicas, pero con un nivel mucho menor que las almas que sí decidieron bajar. Como nuestro creador es misericordia pura, dijo, bueno, pues te voy a dar un mecanismo para que te ganes ese mérito. Y ahí es donde él crea el Big Bang, crea el mundo astral, crea la Tierra, crea el cuerpo físico, la influencia astral sobre la Tierra, crea las leyes del karma, o sea, el tikkun, las leyes de causa y efecto, las leyes naturales, las estaciones, el frío, el calor, crea también la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice, ya te he montado un sistema para que logres el mérito que tú quieres y te lo ganes. El sistema consiste en un juego, entre comillas. Estamos aquí y nos pone en este mundo físico y nos dice, si eres capaz de subir toda esta escalera, es decir, el árbol de la vida, o sea, de subir de tu nivel de conciencia para llegar a Jochma, es decir, para llegar a este nivel, subimos todas las escaleras. Acuérdense que aunque aquí se parece, aquí hay subniveles. Todavía eso no lo estudiamos, pero aquí hay subniveles, subniveles. Aquí hay
10 subniveles, aquí hay otros 10, aquí hay otros 10, es decir, no es tan simple decir me brinco de uno a otro, son 10 subniveles que hemos ir trabajando en cada nivel de conciencia o en cada séfira. Entonces tenemos que hacer un alpinismo de la vida para una vez que estemos arriba, pues ya habernos ganado ese mérito. Entonces, ya estando aquí empieza el juego de la vida. Y ese juego de la vida es tan duro que decimos a Dios que este juego es tan duro y tan difícil que yo no puedo con él. Que este juego, pues, más bien me puede a mí. Estamos hablando de la historia de estar aquí, no justo en este momento, sino de toda la evolución que hemos tenido para acá. Y me arrepiento de haberte pedido que me pongas en una situación así y quiero que me vuelvas a poner en el mundo de Jogma donde yo ya lo tenía todo. Pero él nos responde, tú lo has pedido, tú lo has querido, se te ha montado todo un sistema en el universo que solo es para ti. Pues juega. Y empezamos a sufrir, a batallar, a tener una serie de pruebas y en realidad a no saber por dónde y cómo vivir esta vida. Y pues ha habido una historia en la humanidad de lamentos, porque no sabemos cómo estar aquí abajo. Y saber cómo estar aquí abajo, ¿esto cómo se llama? Se llama la esclavitud de Egipto, la esclavitud en el cuerpo, el alma, la ignorancia, es lo que hizo Moshe al sacar al pueblo de Israel de Egipto. O sea, Egipto quiere decir Misraim, encierro, enclaustramiento del alma. Pero como este sufrimiento a través de la historia fue demasiado, y en la Torá, en Éxodo nos dice, he escuchado los lamentos de mi pueblo. Dice, ya te he escuchado tu llanto y voy a mandarte un ayudante. Este es el sistema astral por el cual estamos nosotros pasando. Entonces nos envía una ayuda. Y ese ayudante, pues, ¿quién es? Nos envía a Moshe y a la Torá. Nos dice, aquí tienes una ayuda para conseguir llegar a Jogma y regresar a casa, que es un camino sin tropiezo, es un mapa de regreso, vamos, decimos un GPS. Entonces, y en esa Torah está muy accesible, simple de entender, con todos los secretos del universo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos saliendo de Egipto, con el tiempo se fue encontrando una pureza y una santidad y un nivel de profecía. Sin embargo, había un potencial peligro, ese potencial peligro que era que los magos egipcios, es decir, los Erebra, la multitud mística, se mezclaron con, con el pueblo, es decir, hasta llegar al, al monte Sinai. Previamente, pues Dios le había dicho a Moisés, no te los lleves porque te pueden o te van a crear un problema muy fuerte. Pero obviamente Moshe, con su libre albedrío y su nivel profético, tenía la esperanza de recuperar esa conciencia, esas almas. Entonces, esta especie, la multitud mixta o los cerebral, nos influenciaron y nos influencian actualmente. Lo que hizo que se creara el becerro de oro y cuando Moisés baja de Sinai, viene con la Torá, es decir, con el mapa de carretera para llegar a Jogma. Al bajar se da cuenta de que el becerro de oro ha tomado vida. ¿Y qué hace con las tablas de la ley? ¿Qué hace con la Torá que se le había dado? Las tira, las rompe, destruye el becerro de oro
y la narrativa dice que las letras salieron porque se podían ver por un lado y por otro lado de las piedras que él traía. Porque antes de llegar al becerro de oro teníamos el nivel profético y después del becerro de oro perdimos el nivel profético. De modo que él regresa y le pide a Kadosh Baruj al santo bendito es él, que perdone. Y incluso le dice que él no quiere estar en el libro de la vida si Dios no se compadece de su pueblo, porque lo quiere eliminar justo en ese momento. Y él dice, tienes que darme otras tablas, e implora por ellas. Pero entonces, la segunda Torah, es decir, las segundas tablas que le entrega Dios a Moisés, estas ya no están desveladas como las primeras que se rompieron, que rompió. Es decir, esta segunda Torah, que por primera vez estaba destinada a profetas, y esta segunda está destinada a gente común que se ha asociado al becerro. Y ahora, pues, a nosotros nos toca desentramar los secretos que hay en la Torah para volver a redibujar el mapa de regreso para llegar nuevamente de Malhut a Jokma. Es decir, por eso cuando leemos la Torah en muchas historias o pasajes es incomprensible. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues buscarle. Entonces el sentido de la vida es subir por el árbol de la vida desde Malhut hasta Jokma a base de esfuerzo para conseguir ese nivel de plenitud, de misericordia absoluta, donde no tenemos ninguna carencia por mérito propio, no por regalos, no por limosna de Dios, pues esta carrera de obstáculos es el sentido de la vida, es decir, crecer en, en nuestra conciencia del alma. Nosotros le hemos pedido a Dios que nos ponga esos obstáculos, que tengamos toda esa serie de cosas que nos ocurren en la vida. Y ahora, pues, cuando nos quejamos y le decimos a Dios el por qué, si nosotros mismos lo hemos pedido, dice, si te gusta lo difícil, pues toma lo difícil. Pero de difícil se ha convertido en, en mucho más difícil. Entonces, ahora, pues tenemos que encontrar y estudiar precisamente la Kabbalah. Es una de las cosas que nos ayuda a redibujar ese mapa de regreso a nuestro verdadero hogar, a nuestro verdadero hogar, que es el mundo del alma, donde realmente no deberíamos de haber salido, o si hubiéramos salido como estaba previsto originalmente, venir a este mundo, pero dominando todas las leyes físicas, teniendo el cuerpo para disfrutarlo aquí en este mundo, pero este, conociéndolo, dominándolo, no que el cuerpo nos domine. Podríamos tener la capacidad de autocurarnos, de vivir plenos, de no envejecer, etcétera. Entonces, pero en esta dificultad, la mayoría de los humanos nos extraviamos en esa carrera de ir de Malhut hasta Jouma, pues el que hay quien busca, bueno, pero también hay quien no busca, anda por distintos caminos, pues no apropiados. Y hay gente extraviada. Algunos en la filosofía, otros en las creencias, otros en las creencias religiosas, en las logias, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, pues andamos extraviados. Cuando encontramos la Kabbalah, pues aún así tenemos que encontrar a alguien o tenemos que tener un maestro que nos indique el mapa de regreso de carreteras o el GPS, pues si lo tuviéramos un buen maestro, llegaríamos rápidamente. Así que pues tampoco hay muchos.
Y quien estudie la Kabbalah y nos los explique de manera desentramada, en realidad hay muy poca gente que nos dé ese mapa, esa explicación. Y nosotros lo que hemos intentado a lo largo de estos estudios es iniciar y aprender y encontrar ese camino de regreso a casa. Bueno, si lo estamos encontrando, debemos darle gracias a Dios que nos ha puesto en este camino. Ahora, nosotros tenemos que dominar la influencia astral, porque la influencia astral actúa de manera automática si el hombre, el ser, no hace nada para modificar el tikkun. Pero cuando tomamos conciencia y sabemos cómo, no me gusta la palabra manipular, pero vamos a decir cómo poder hacer a nuestro favor las energías kármicas de esto, se vuelven a otro lado, la otro lado de la moneda. En lugar de enviarnos influencia negativa o decretos negativos, nos empiezan a mandar bendiciones y energía para que todo fluya correctamente en los años de vida que nos quedan por vivir. Pero si nosotros pensamos que conociendo el mapa de carreteras y subiendo, la influencia astral deja de influir sobre nosotros, pues evidentemente no. El karma no cambia sus planes. Así que de simple manipular no es. Necesitamos incidir en el universo y tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Para poder saber cómo hacerlo, tenemos que empezar a acceder a una tecnología divina, que es el conocimiento de los nombres divinos que están vibrando en cada una de las sefirot y nosotros conectarnos con ellos en una meditación cabalística. Y alguien puede decir, bueno, yo si empiezo a visualizar las letras y los nombres divinos, ya automáticamente ya me estoy conectando ahí. No es de simple así. El simple hecho ya de empezar a conectarnos con las letras divinas, con los nombres de Dios, que son recipientes de pensamiento divino, actúan sobre el ADN del meditador. ¿Y qué es actuar sobre el ADN del meditador? Que entra no solamente en el ADN físico, que de por sí sana, sino el ADN espiritual. ¿Y qué es el ADN espiritual? Que entra a nivel de la supraconciencia, como hablábamos hace rato. ¿Qué es la supraconciencia? La supraconciencia es algo que es una conciencia que está más allá de lo que el ser humano puede concebir. Es decir, está conectado con la dimensión de Atzilut, con la dimensión espiritual alta. Podríamos decir que esa supraconciencia está conectada con Jochma, con Keter, con Da'at y con Binah. Es decir, con esta triada superior es la supraconciencia y por tanto actúa en nuestro ADN espiritual. Bueno, ¿y qué es actuar en nuestro ADN espiritual? Cuando entra en nuestro ADN espiritual, está cambiando conductas, maneras de ser, transformando lo que antes éramos no en una versión de nosotros mismos mejor, sino en una transformación completa. Aún así, hay mucho ataque de las inteligencias que se oponen a esto y que nos llegan a nosotros muchos pensamientos. Por eso estudiábamos en el curso que Da'at es el templo, el santorum, es decir, ahí es donde nosotros podemos discernir cuando una energía es negativa o no. Y tener los nombres divinos empieza a transformar ese ADN espiritual y empieza a cambiar. Entonces una persona empieza a cambiar su misma conducta, sus pensamientos ya no son los mismos, sus pensamientos son mejores. Es decir, se está sintonizando, se está refinando con una frecuencia más alta, con una frecuencia más refinada,
A diferencia de cuando no hay un nivel de conciencia mayor, ¿con qué se sintoniza? Pues con las vibraciones bajas, con la frecuencia baja, malos pensamientos, malas energías, maneras de ser desconsideradas con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los nombres nos van dando una purificación, una elevación de la conciencia. Entonces, no simplemente son unas letritas que por ahí o unas letras caprichosas que están. No, hay una tecnología divina que la Kabbalah nos está diciendo. Entrar en esa tecnología, pues primeramente tenemos que saber cómo. Esto lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las siguientes clases. Lo vamos a ir practicando, mejor dicho. Pero voy a hacer una explicación muy somera de cómo hay que empezar a trabajar esta tecnología divina, ¿sí? Entonces, en el sentido de poder subir de conciencia, no solamente es una voluntad de querer hacer un cambio, sí, pero a veces queremos hacer cambios, pero existe una gran cantidad de obstáculos que nos impiden seguir en nuestro camino espiritual ascendente. Esa cantidad de obstáculos muchos son de carácter mundano, de compromisos, de problemas que se nos presentan, de necesidades y de un sinfín de cosas que lo que quieren es que no entre uno en ese camino de ascendencia espiritual. Y sabemos el oponente, que es el rey que ha secuestrado este mundo, pues tiene todos los elementos para poder sabotearnos. Y por eso muchas personas no se acercan a esto, porque andan entretenidos en otras cosas y andan distraídos o perdidos. Pero para poder doblegar la influencia astral a nuestro favor, necesitamos acceder al mundo superior. ¿Y cómo accedemos? Bueno, lo primero que sí tenemos que recordar, y me voy a regresar algunas laminitas aquí atrás, es que en el árbol de la vida que vimos en clases previas, déjame regresar un poquito, voy para atrás, aquí. Tenemos la letra Yud, pero creo que el computador está un poco muy lento, así que les ofrezco una disculpa. Ok, la letra Yud está conectada con Jokma y con Keter, ¿sí? La letra G está conectada con Binah y la Ba está conectada con el mundo astral y la G con este mundo físico, la G menor. De manera que el nombre de Dios, de Yud Ke es todo el árbol de la vida. Entonces, este es nuestro principal vehículo de nuestra alma, de la conciencia, para poder tener acceso al mundo espiritual superior. Hay una serie de tecnología divina con los nombres que ya están y que ya los estudiamos, pero vamos a hacer un sistema un poquito diferente en las siguientes clases posteriores para trabajar cada uno de estos niveles para ir subiendo en el nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, para acceder a Jogma, primero la Yud está conectada con Keter. Decimos que Jogma, nos dice en Génesis, que había un río que provenía del Edén, que se conocía Yabok, ahí nos dice en Génesis, y que regaba el jardín del Edén. Entonces, si el Edén era más grande, entonces el jardín del Edén era más chico, pues obviamente porque el jardín del Edén está dentro del Edén, por tanto el Edén es más grande que el jardín. ¿Qué es el jardín del Edén y qué es el Edén? Entonces, el Edén es Jochma y el jardín del Edén es Binah. Por eso en Génesis decía que
Adán y Jabá vivían en el jardín del Edén. Entonces el jardín del Edén es Binah, que es el mundo de las almas, con todos sus subniveles. Entonces, que ese río que proviene de Jokma, tenemos que hacer que irrigue entonces el jardín. Entonces, cuando Binah se sature de irrigación, ¿y qué es irrigar? Es decir, todas las bendiciones, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todas las necesidades que el ser humano o que el ser adámico necesita vienen de Jokma. Entonces Binah tiene que desbordar la bendición a tal punto que empiece a verterse en las demás sefirot y tiene que ir desbordando hasta que llegue Malhut. Es como decir, aquí Binah se llena de la bendición de Jokma y de Jokma, una vez que se llena, empieza a derramar en Hesed. Y una vez que Hesed se llena, empieza a derramar en Geburah. Y así empieza esto hasta que inunde totalmente Malhut. Esta similitud, ¿dónde la vemos? Pues hemos visto casos en que de copas que se llenan de una bebida y entonces cuando se llena la parte de arriba va bajando y una vez que se llena derrama en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente, así que hasta que llega todo hasta abajo. Entonces, una vez que todos estos sefirot estén irrigadas de ese río que venía del Edén, en este momento, entonces, nosotros podemos doblegar a, al sistema astral. ¿Cómo hacemos para que toda esta bendición, toda esta energía fluya? Es precisamente a través de los nombres. La yud corresponde a Jogma, decimos, es decir, en el Salmo 145 dice, Poteach, incluso lo tenemos en las bendiciones de la mañana, que es la bendición del sustento, ¿recuerdan? En su libro dice, en el Sidur, o en el librito que tenemos sintetizado de oraciones matutinas, dice, Poteach et yadeja, o sea, abre tus manos, pero los cabalistas dicen, no es yadeja, sino es yudeja, es decir, abre tu yud. ¿Para qué? Para que todas las virtudes de misericordia entren y doblegar al ticún del universo. En otras palabras, mediante la ingeniería divina de los nombres de Dios, revisamos cada uno de ellos para hacer que toda esta bendición fluya hacia acá. Y una vez que tenemos lleno todo esto, entonces podemos doblegar el sistema, pero tenemos que abrir la llave de Jochma. Por eso es importante la meditación cabalística junto con las oraciones. Por eso la meditación y la oración van juntas. Y el estudio también va junto. ¿Recuerdan de la vida de Jacob? Tenía dos tiendas. Una para estudiar, que es lo que estamos haciendo nosotros, y otra era para orar. La oración y la meditación son prácticamente lo mismo, aunque en la meditación estamos trabajando nombres divinos de una manera visualizando y percibiendo cosas de otra dimensión. En la oración, aunque a veces lo hacemos de manera mecánica, pero en la oración están ocultos nombres de Dios, de todas las sefirot, y por tanto en la oración también se traen esos nombres divinos. Por eso está escrito, aquel que conoce mi nombre o mis nombres, yo estaré con él. Entonces, aquí nos está dando ya la premisa de que nosotros debemos de trabajar los nombres divinos. Y por eso hay una ingeniería divina que se llama la tecnología de los Shemot, es decir, de los nombres divinos, que es lo que hace que nosotros podamos tener la opción, la oportunidad de tener acceso a él. Y como digo, este trabajo, pues evidentemente
tiene su tecnología. Y entonces aquí ya es cuando vamos a empezar, y lo vamos a ver en las siguientes clases, cómo es que cada céfira tiene una vocal, así la podemos llamar. Por ejemplo, este martillito. Tenemos pata, kamats, che, sagol, etc. Cada uno de esta puntuación, el nombre de Yud que asociado con la letra Bab, con los Babim, vamos a hacer en la meditación que se vayan abriendo los flujos para que vayan llegando a todos estos e irrigar. Con esta tecnología divina podemos encontrar todas las herramientas y lo que necesitamos para el regresar a casa. Por eso el sentido de la vida es volver a regresar a casa, pero ¿cómo? Con el mérito. ¿Y cómo conseguimos el mérito? A través de la transformación de nosotros en lo que somos. Sí, podemos empezar por una versión de nosotros mismos, pero no, lo que se requiere es una transformación completa. Se puede hacer siempre y cuando queramos hacerlo. Así que, pues en este camino de ascensión es lo que vamos a estar estudiando. Y aquí ya encontramos entonces cuál es el sentido de la vida. Todos esos obstáculos que se nos presentan, los podemos ir brincando. Pero a medida que vamos aumentando nuestro nivel de conciencia, si hay transformación, los obstáculos no tienen sentido. No tiene ya por qué haber obstáculos. Ya no tiene por qué haber pruebas. Lo que llamamos pruebas nosotros es cómo reacciono, cómo me comporte ante lo que se me presenta en la vida. Si soy reactivo o no lo soy. Si lo entiendo o no lo entiendo. Comprender e ir más allá del común, pues, y cuando entendemos y comprendemos, no tiene caso que se nos presenten pruebas. Ya no tienes por qué tener accidentes, ya no tienes por qué tener tantas pérdidas, ya no tienes por qué tener enfermedades, ya no tienes por qué tener conflictos, desgracias y todos los obstáculos que se nos presentan. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la prueba. Pero si ya la hemos superada, pues ¿para qué se nos presenta? Es como un problema que ya sabemos la solución. Pues ya sabemos cómo se resuelve. No tiene caso que se nos vuelva a presentar. Y ese es la gran avance que podemos tener cuando estamos entendiendo más allá de lo que hasta ahora habíamos comprendido. Bueno, pues entonces hasta aquí me detengo y si hay alguna pregunta, pues yo sé que es un tema bastante fuerte, delicado y bueno, pues yo guardo silencio por si hay algún alguna pregunta que haya que hacer. Chava, yo sí tengo una pregunta. Me quedó claro que el sentido de la vida de nosotros los seres humanos, especialmente los que queremos y necesitamos estudiar, es volver a casa con nuestro Creador a través de una transformación. Pero ya al hacer la transformación necesitamos la transformación física, mental y espiritual, o ¿cómo sería correcto decirlo? Bueno, la transformación física, Sí. estamos metidos en un cuerpo físico, así que Sí. pues, de todas maneras se va a degradar porque estamos en una ley de termodinámica que dice que todo sistema tiende a descomponerse. Y como estamos en un cuerpo finito, va a terminar por su periodo, ¿sí? Entonces ahí Sí. no podemos hacer ninguna transformación, aunque hay beneficios porque se limpia o se purifica el cuerpo y también hay menos enfermedades y menos dolencias y menos achaques y podemos tener una vida más plena. En ese aspecto sí hay ganancia. Aquí lo que tenemos que ver es nuestra conducta,
nuestra manera de cómo somos, cómo nos conducimos ante los demás de una manera más amorosa, más comprensiva, menos tirante, dejar de reaccionar ante la ira, el enojo, ser más bondadosos, ser dadores, ser comprensivos, y tantas cosas pues de las que hemos estado estudiando. Esa es la transformación. Cuando ya hemos hecho una transformación de nosotros, de nuestra alma, y la hemos venido puliendo, pues estamos trabajando cada una de las sefirot. Recuerden que cada sefira vimos cuáles son el trabajo espiritual que hay que hacer en cada uno de ellos. Pues atendámoslo, ¿sí? También debemos saber que cuando nos están diciendo algo, no es, no es simplemente porque nos quieren molestar, sino porque están viendo los demás. El ego es el que se resiste a decir que no es cierto, que yo estoy bien. Si estuviéramos bien, no estaríamos aquí. Por eso es importante tener humildad en reconocer que tenemos que hacer transformaciones y todos estamos llenos de defectos y esos defectos tenemos que trabajar en ellos. Y aunque a veces el que más cercano está nos lo machaque, no importa, pero es que ahí tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte y los nombres divinos nos ayudan a trabajar en ello. La oración nos ayuda a allanar ese camino hacia arriba, pero necesitamos un trabajo consciente, ¿verdad? Sí, Chava, muchas gracias.